Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video vamos a hablar sobre cómo es el uso o cómo podemos utilizar los datos geográficos y los datos de cotizaciones en Excel. La verdad es que eso nos puede servir en muchas ocasiones para diferentes tipos de bases de datos o cuando necesitemos manejar alguna información o obtener, y es muy práctico tener el conocimiento sobre eso. Para el primer ejemplo, que es de los datos geográficos, que también nos sirven, aparte de lo que voy a enseñar en este video, para crear mapas, que lo veremos en el próximo video. Pero en cuanto a la información general, nos permite tener información, en este caso de departamentos. Como ven, tengo un listado de 20 departamentos del país en el que yo me encuentro. Vamos a ver las características. Primero que todo, para traer la información, como ven, yo ya lo tengo marcado. Si ven, a la izquierda aparece un pequeño símbolo, un icono de los departamentos, y si lo selecciono me aparece acá este otro icono para extraer datos. Entonces, para que nos aparezcan estas opciones, vamos a seleccionar los departamentos o el departamento del que queramos tener información, y desde la parte de arriba de Excel nos vamos a ir a datos. Listo, acá en datos, y vamos a ver que tenemos una opción que nos dice tipos de datos. Vamos a desplegar el icono de la parte de abajo para obtener la opción de información y la vamos a seleccionar. Muy bien, una vez la seleccionemos se nos van a convertir los datos como yo los tengo en ese momento. Entonces, lo primero que podemos hacer es seleccionar la etiqueta o este pequeño símbolo tarjeta que nos tiene a la izquierda. Vamos a darle clic y esta etiqueta lo que va a hacer es mostrarnos toda la información relevante que tenemos sobre ese departamento en específico. Como ven, nos dice el nombre, nos dice cuál es su capital, nos dice quién es su gobernador, de qué país es, cuál es su población, cuál es su área, cuál es su abreviatura, cuál es la ciudad más grande que tiene, su idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, es muchísima información. Pero ¿qué pasa? No solamente la podemos leer como en este caso. Si yo quiero extraer, por ejemplo, todas las no sé, las latitudes o toda la población de cada uno de estos departamentos o todo el área, lo podría hacer sin ningún problema. Lo único que tendría que hacer es darle clic y venirme a este otro icono de extraer datos, y como ven puedo hacer todo lo que yo quiera en cuanto a insertar información. Digamos que yo quiero saber la población, como ven simplemente me la marca, y no solamente puedo traer la información de todos los datos a la vez. Yo quiero traer, digamos, la población de todos estos departamentos y lo puedo hacer sin ningún problema en segundos. De igual forma con todos los otros elementos que tenía la etiqueta: abreviatura, área, capitales, descripción, idioma, incluso imágenes de cada uno de estos departamentos las podríamos obtener. Y no solamente con departamentos, digamos también que yo vi que la ciudad o la capital de ese departamento era Medellín, y yo quiero tener información sobre esa ciudad. De la misma forma me vengo para datos, me vengo para información, y ahora me va a dar información no del departamento sino de la ciudad. Si yo doy clic acá, me trae de nuevo una foto de la ciudad y de nuevo de qué país es, quién es su alcalde, cuál es su población, área, latitud, longitud, etcétera, etcétera, etcétera. Esa información la trae directamente desde Bing usando información extraído con inteligencia artificial. Ahora vamos a la siguiente sección, que sería el tipo de datos de cotizaciones. Como ven, en este caso tengo un listado de empresas. Son 20 de las empresas, digamos, reconocidas mundialmente. Son empresas referentes. Vamos a seleccionarlas. Vamos a irnos a tipos de datos, pero en esta ocasión no vamos a traer información geográfica, sino de cotización. Vamos a presionar allí, esperamos un momento y vamos a ver que en la parte derecha nos trae un selector de datos. Eso es para seleccionar cuando de pronto no lee una entidad como tal. Como ven, ahora nos trae una etiqueta diferente, ¿cierto? Una tarjeta con información más que todo de ese ámbito del sector bursátil o económico. Tenemos muchísima información: volumen, capitalización, tenemos apertura, su moneda, tasa de cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algunas empresas que no las lee directamente, como son estas que tienen un símbolo azul. Muchas veces es porque hay varias opciones de bancos o áreas de comercio y tal. Entonces él nos pide que seleccionemos la que queremos que él extraiga. Digamos, en este caso
de las acciones de la bolsa de Nueva York, seleccionamos esa y listo. De igual forma con esta otra, hasta el Nasdaq, listo, seleccionamos el Nasdaq sin problema. Entonces, es la misma, o funciona de la misma manera que con la parte geográfica. Cuando nosotros queremos tener información sobre esa empresa, vemos que está en la etiqueta y que la queremos extraer. Simplemente al seleccionarlo le damos en esta parte que dice extraer información, y también simplemente puedo extraer su información, como en este caso digamos la capitalización del mercado que tiene la empresa de Walmart de Estados Unidos. Y así de sencillo es extraer o manejar datos geográficos por un lado y cotizaciones o bursátiles por otro lado desde Excel. Espero que el video les haya servido y que les sirva en alguna ocasión para implementarlo en su trabajo. Nos vemos en un próximo video, que estén muy bien.